Bueno, pues estamos empezando ya el 2024, un año que viene sumamente poderoso en los diseños de Dios, en los cambios que Dios quiere hacer sobre la tierra. Y qué alegría tan grande poder empezar estos encuentros del séptimo tipo en este año tan importante. Y pues vamos a orar para que todos los que nos están escuchando puedan recibir de parte de Dios las cosas maravillosas que el cielo está haciendo sobre la tierra. Padre, te damos gracias por todos los que nos están escuchando, te damos gracias por el privilegio de que uses nuestras vidas, Señor, para transmitir las cosas que tú estás trayendo de los cielos a la tierra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo toque los corazones de cada una de las personas, que tu Espíritu Santo los llene, que tu Espíritu Santo sea ese espíritu de verdad gloriosísimo que nos abre el entendimiento para entender las cosas profundas de Dios. Y este año 2024 empieza con un gran cambio. Y bueno, pues vamos a empezar nuestro programa que hemos llamado Cambio de Era. Y le hemos llamado Cambio de Era porque Dios ha estado hablando ya a través de muchos de nosotros, a través de otros profetas también, que este año, de hecho, empezó desde el año pasado, viene un cambio o hemos entrado en una era nueva, una era de entendimiento, una era en que la luz de Dios está brillando para realmente entender el poder de la resurrección, el poder de su reino, las cosas que Él nos legó a través de su muerte y resurrección, y que esto hace que cambien todas las cosas. Entonces, bueno, pues empecemos ahora. Vamos a estar hablando quizás cosas que son difíciles de entender o quizá que son difíciles porque muchos tienen paradigmas muy fundamentados que en el fondo, aunque son súper fuertes dentro de ellos, también están sintiendo en sus corazones que algo se está moviendo espiritualmente, que hay un cambio que está resonando, quizás muchos no le pueden poner palabras, quizás muchos no lo pueden tocar, no saben por dónde viene, pero sienten que algo se va quedando atrás y que algo nuevo empieza. Y eso es porque el Espíritu Santo ha empezado a moverse en una forma extraordinaria en su revelación de este tiempo. Obviamente estamos entrando en eras pues complicadas en el mundo, estamos viendo pues muchas cosas que están sucediendo a través de las naciones, guerras, situaciones tremendas, vivimos la pandemia y aprovecho para tocar el tema de la pandemia porque ahí Dios nos llamó a muchos a hacer un verdadero cambio, a ver qué es lo que creemos y por qué lo creemos, y dentro de lo que creemos, qué cosas realmente se alinean a lo que dijo Jesús y qué cosas están terriblemente desalineadas de lo que dijo Jesús. Entonces, en este programa no queremos cambiarte la forma de pensamiento, cada uno necesita tomar las decisiones propias de qué es lo que cree, pero queremos poner sobre la mesa lo que Dios está hablando proféticamente. Y de ahí tú puedes decidir qué es lo que crees y qué es lo que no crees. Entonces, los temas que vamos a estar tocando van a ser temas de sacudimiento, porque vamos a sacudir muchas cosas para poder establecer las verdades del reino de Dios. Y en estos sacudimientos, pues, queremos que estés abierto. Y si no entiendes algo y si tienes 80,000 preguntas, sigue adelante. Te vamos a poder ayudar a contestar muchas preguntas, pero no lo podemos hacer todo en un solo programa. Entonces, lo que no entiendas, pues, ponlo ahí en un escaparate
y ya lo vas a entender. Pero no te cierres a la primera si hay algo que se sacude en los paradigmas que estaremos tocando. Entonces vamos a empezar con un tema que es contundente y es el fin del mundo. ¿Viene realmente el fin del mundo próximamente o es algo que ha venido siendo hablado por siglos y siglos y religiones y cosas y es simplemente algo que está en el aire y que nos concierne saber si esto es verdad o si esto no es verdad? ¿Qué es lo que Jesús dijo? Amén. Amén. Creo que lo primero que se me viene con lo que acabo de mencionar es que efectivamente hay muchas culturas que hablan de finales y reinicio. Mucha cultura indígena, mucha cultura antigua, ideologías también que hablan de lo que se produce en un inicio y un final continuo. Y hay un versículo que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, que esto se repite continuamente. Y efectivamente, tanto la creación en general, que es cíclica, la naturaleza es cíclica, tiene estaciones, digamos, para ir renovándose, eh, pero también los sistemas de este mundo son cíclicos, así que inician, tienen un punto peak y empiezan una caída. Y eso es lo que vemos continuamente. Pero el reino de Dios está por sobre eso. Sabemos que el reino de Dios está por sobre las cosas que ocurren debajo del sol, está por sobre los sistemas cíclicos, las creencias cíclicas incluso. am, pero es difícil cuando la iglesia entramos también en esta mentalidad cíclica y empezamos a creer de que pronto va a venir una especie de destrucción masiva, una especie de reinicio tipo diluvio, cuando eso ya ocurrió una vez y Dios ya puso un arco iris y dijo que no va a ocurrir de nuevo. Y entonces o estamos esperando que se destruyan tres cuartas partes de la tierra. Lo digo como chileno, porque cada vez que tiembla, y aquí tiembla harto, o sea, por lo menos una vez al año algún temblorcito aparece. Pero cada vez que tiembla, me llegan muchos correos, muchos sueños de hermanos, y en todo ello Chile se parte por la mitad, eh, que el Señor va a traer un juicio, o sea, una serie de cosas. Yo personalmente, y sé que muchos hermanos junto conmigo, estamos continuamente orando para que la nación esté delante del Señor en gracia. Eh, pero es terrible ver cómo la primera reacción de una iglesia es sumarse a la destrucción. Frente al primer miedo que aparece, sumarse a la destrucción. O sea, es una idea de, no, aquí ya se acaba todo. Y creo yo que eso más responde a traumas personales, a que no hay un cambio de mentalidad, pero también a no entender cómo opera el reino de Dios y todavía estar sujeto a esta idea cíclica. O sea, hasta el día de hoy Chile no se ha partido en tres. Y estoy hablando de profecías que yo escuché cuando era niño, cuando era niño. Y lo más chistoso es que se contradicen con otras profecías que dicen que no, que Chile va a ser del Señor y la gloria del Señor va a descender también todos los años. O cada ciudad donde uno va y te dicen, esta es la ciudad donde Dios va a empezar un avivamiento. Yo creo que ustedes también lo han escuchado, que en todas las ciudades te dicen eso, que Dios dijo que aquí va a empezar el avivamiento y todo ese rollo. Pero lo que voy es que hay esta idea de destrucción y la rapidez de la gente para apenas aparece algo. Yo vivo aquí cerca de un volcán, así que apenas el volcán se asoma, ya fin del mundo. Entonces, el problema de eso es que nos sumamos al terror que está sacudiendo a la gente, terminamos haciendo crecer el miedo y no somos no somos embajadores del reino. Los embajadores del reino deberían decir, donde hay amor, no hay temor. Estábamos platicando Lore y yo antes de entrar a grabar, y esta es una percepción completamente personal mía, en cómo en este caso en particular que voy a tocar, yo sí creo que el orden de los factores altera el producto. Y estoy hablando en el caso específico del libro de Apocalipsis. O sea, si nosotros, en vez de tener el libro de Apocalipsis al final de la Biblia, fuera un libro que estuviera
exactamente después del Evangelio de Juan y después de que vemos a Cristo resucitar, tuviéramos acceso a este libro de la revelación del Cristo y de todo el poder que viene con él, entonces podríamos sumergirnos después en todo lo que empiezan a vivir los apóstoles y los hechos y las cartas desde una perspectiva de victoria completamente diferente. Otra de las cosas que también sucede con este libro es que la palabra apocalipsis significa revelar, quitar el velo, o sea, es un vocablo griego que significa ya no estés tapado, ven, entra dentro de la luz. Y de repente este siglo dice, no, todo lo que tenga que ver con Apocalipsis tiene que ver con fin del mundo y empezamos a ver 1 millón de películas y empezamos a ver narrativas y empezamos a ver gente hablando del Apocalipsis igual a fin del mundo, destrucción masiva y demás. Entonces, creo que esta concepción de Apocalipsis como algo final va completamente enrollado y enredado con este tema que estamos hablando y estos ciclos de los que hablaba Simón y de los cuales debemos de poder lograr salir del paradigma. No, y es exactamente eso. Si el orden de los factores altera el producto, ¿cómo un libro de un evangelio que trae esperanza, que trae resurrección, se vuelve tan fatalista? O sea, tiene la misma, por así decirlo, vibra que cualquier película de Armagedón. O sea, viene un fin culminante, inminentemente trágico, que acaba trayendo mucha más muerte, mucho más temor, mucho más terror. Y esa parte es nada más y nada menos que construcción de la humanidad de siglos y siglos y siglos, de como dice Simón, toda civilización sobre este planeta tenía en su cosmovisión un fin fatal, un fin de un ciclo que seguramente estaba lleno de muerte, por tanto seguramente fatal. Y cualquiera que sea, desde culturas asiáticas, culturas indígenas, en Mesoamérica, en Norteamérica, todas se sujetan a pues, una naturaleza humana. Y más si la resurrección no había llegado a ellos realmente como una verdad. Y siempre estaba presente un ciclo. Tal como dice Simón, comienza, llega un clímax y llega a su final. Podríamos incluso decir, pero son idiosincrasias tan antiguas que tal vez no nos afectan hoy en día, en nuestro día a día. Eso es una gran, gran mentira. Cualquier cosa que arrastra a la humanidad como creencia innata que lo va a definir como hombre en sociedad, se arrastra hasta el día de hoy. De hecho, pienso que parte así, se deriva en el mundo cristiano toda la parte escatológica, la parte del estudio o teorías que derivan hacia el fin del mundo, pero no están desapegadas de los sistemas de este mundo. Y eso es parte, creo que, de lo que podemos conversar, si estaba la naturaleza humana sujeta a corrupción y este tipo de pensamientos de grandes fines sujetas a corrupción, si no vemos activamente que eso se renueva, indudablemente eso va a corromper incluso la fe. Entonces, creo que como primera ponía Simón sobre la mesa una pregunta: ¿cómo ser un embajador de la luz dentro de un entorno que, si es dentro de la iglesia o fuera de ella, se pronuncia y se pronostica un fin fatal? Necesariamente tenemos que conocer un evangelio que trae algo diferente, que no tiene dentro de su horizonte un fin fatal. Creo que ahí es donde se abre en nosotros nuestro espíritu a tratar de conocer la verdad. Y hay palabras de Jesús que absolutamente empiezan a marcar cuál es ese horizonte. Por ejemplo, Jesús decía, esto en el Evangelio de Tomás, estaban los discípulos preguntándole acerca del fin. Para la cosmovisión judía de ese tiempo, obviamente se estaban refiriendo al fin
de la ocupación romana. Y entonces Jesús les responde con absolutamente su idea de que su reino no es de este mundo y les dice a los discípulos, pero ¿por qué me preguntan tanto acerca del fin si ni siquiera conocen su principio? Más bien esfuércense por conocer quiénes son conmigo desde el principio. Y esa es parte del evangelio de Jesús, la luz, la verdad, que de hecho nos vino a traer junto con él de vuelta al principio. Entonces una de las primeras respuestas ante el fin es que Jesús es el principio. Y Juan dice, y Dios, ¿cómo es? Y Dios estaba en el principio, y en el principio era con Dios, y el principio era Dios. Y se enfoca Jesús a traer palabras que te traen tu espíritu de vuelta al principio en él. Entonces, la mayor relevancia de Jesús no es el fin. Bueno, ¿por qué no analizamos en la palabra qué es lo que dice? Porque muchos quizás están diciendo sí. Pues a lo mejor sí son las cosmovisiones de muchas culturas, pero la Biblia y Jesús hablaron de un fin y estamos todos esperando que venga ese fin en nuestros días. Y miles, millones de personas están esperando ya el fin en los próximos 3 años o en este año, y vamos a ver realmente qué es lo que Jesús dijo. Para poder interpretar correctamente qué es lo que dice la Escritura, tengo que saber quién la escribió. ¿Quién escribió la Escritura? Pues aquí dice en 1 Pedro 1:10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces aquí estamos viendo que el autor de todo el Antiguo y Nuevo Testamento es el Espíritu de Cristo que mora en los profetas. Entonces estamos viendo que hay un solo autor, no 66 libros con diferentes autores. El único autor de la Escritura es Cristo, el Verbo de Dios. Entonces Cristo, el Verbo de Dios, es coherente de principio a fin. Entonces él no va a decir una cosa y luego se va a contradecir él mismo como que no supiera qué está pasando. Entonces, dice la Escritura que la tierra permanecerá para siempre. Entonces dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Eclesiastés 1:4. Salmo 78:69. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obras de mis manos para glorificar. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, si parte del juicio de Dios es destruir a los que destruyen la tierra, sería ilógico pensar que él mismo iba a destruir la tierra que él cimentó e hizo permanecer para siempre. También dice, creo que es el Salmo 104, y la tierra permanece eternamente. Entonces, el Espíritu de Cristo, a lo largo de toda la Escritura, habla de una tierra que permanece para siempre, no de una destrucción. La misma palabra evangelio significa las buenas nuevas. Dice, id y predicad las buenas nuevas del reino, no id y predicar el fin del mundo. Entonces, hoy nos encontramos que hay muy poca predicación acerca de las buenas nuevas, porque para mí, no sé si para usted, pero el hecho que se vaya a destruir la tierra, que mis nietos no vayan a poder vivir el reino de Dios y se vayan a morir en su tierna edad, a mí no me parecen esas buenas nuevas. A lo mejor a usted sí le parece buenas nuevas que su familia se vaya a morir, a mí no.
Y las buenas nuevas del reino de Dios es que el reino de Dios está en medio de nosotros. Eso es lo que Jesús dijo. Cuando le preguntaron en Lucas 17:20 los fariseos, ¿cuándo vendrá tu reino? Él dijo, mi reino no vendrá visiblemente. Su Biblia dice con advertencia, pero el original dice visiblemente. Dice, el reino no vendrá visiblemente, ni dirán helo aquí ni helo allí. O sea, no está hablando de un lugar físico, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Esto es lo que Jesús dijo. Pues a lo mejor usted piensa que el reino tiene que ser en Jerusalén o tiene que ser en un lugar físico, pero Jesús dijo lo contrario. Dijo, mi reino no es de este mundo y mi reino no viene visiblemente. Entonces, las buenas nuevas del reino tienen que ver con algo que Jesús vino a establecer, que era glorioso, que era maravilloso, y estas sí son buenas nuevas. Y de hecho, muchos de nosotros hemos entrado a vivir estas buenas nuevas de un reino intangible, pero muy tangible en el mundo espiritual. El problema es que la iglesia no se ha desarrollado en su forma espiritual, a excepción de los dones del Espíritu. Entonces hacen sanidades, hacen milagros, profetizan, y profetizar aquí es delicado porque creo también que se ha corrompido terriblemente el asunto profético. Entonces, como dije hace un momento, el escritor de la Biblia es un solo autor y es el Espíritu de Cristo que no se contradice a sí mismo. Si Jesús hubiese querido destruir la tierra, lo hubiera dicho, pero jamás lo dijo. Él venía a cambiar una era. Él venía a hablar del fin, no del fin del mundo. Mateo 24 no habla del fin del mundo. Mateo 24 habla del fin de un aión. La palabra aión es la palabra que significa era, y venía a terminar con la era antigua para empezar un nuevo pacto. Entonces, todo a lo largo de la Escritura vemos que fue escrita para anunciar la venida de un Mesías victorioso. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros. Amén. Su reino no tendrá fin. Entonces, todo a lo largo del Antiguo Testamento va anunciando la venida de el Mesías que traía el reino de Dios devuelto a la tierra. Jesús venía a traer lo que se había perdido. Lo que se había perdido era el gobierno de Dios, lo que se había perdido era el jardín del Edén y todas las bendiciones que esto implicaba, el vivir en el jardín del Edén, en el reino invisible, con todas las glorias y maravillosas cosas que tiene su reino, como acabamos de leer aquí en la epístola de Pedro, que los profetas anunciaban los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, no las tragedias que vendrían tras los sufrimientos. Entonces, el reino de Dios se establece para levantar a los hijos de Dios, y esta es la maravilla de esta era. Y lo que hemos empezado a ver, y vimos en junio del año pasado, varios profetas estábamos reunidos en la Amazonía, y vimos una epifanía de Cristo. Esto es una iluminación que vino a radiar sobre toda la tierra, y cuando esta epifanía se manifestó en medio de todos nosotros, de hecho cambió el campo electromagnético de la Tierra. Y esto lo que está logrando hacer es que haya un cambio de conciencia. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar hacia un reino victorioso, hacia una forma en que podamos afectar las naciones, porque hay una gran diferencia. Si estoy pensando que el mundo se va a terminar, pues no me importa ya lo que voy a hacer. Que mi nación se vaya al hoyo, pues no importa que la nación se vaya al hoyo, porque ya todo se va a terminar. Ya para qué hago una carrera, si soy un joven, pues ya todo se va a terminar. Ya para qué emprendo nada, si ya todo se va a terminar.
ya mejor ni me caso, ni tengo hijos, porque pobrecitos, ya todo se va a terminar. Entonces quiero que entienda que esa mentalidad no es una mentalidad que va a conquistar las naciones. El amor de Cristo nos constriñe, y el amor de Cristo por toda la humanidad te debe constreñir a ti como nos constriñe a nosotros. Es la voluntad de Dios que el mundo sea salvo a través de Jesucristo, que nuestras naciones sean salvas a través de Jesucristo, que nadie se pierda. Si el mundo fuese a ser destruido, como dicen los disque profetas, ya próximamente ya viene la gran destrucción y la gran tribulación y el fin del mundo y quién sabe cuánto. Si esto fuera verdad, entonces cerca de 7 billones de personas se irían al infierno. Y creo que esto contradice tremendamente a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la voluntad de Dios es que la mayoría de la humanidad sean salvos porque Jesús dio su vida, fue escarnecido, fue molido, fue destruido en la forma más cruenta para que todos esos 7 billones de personas vengan al conocimiento de Cristo, y para eso necesitamos que Dios levante una generación de entendimiento, una generación de reino, una generación que sepa traer los cielos a la tierra para poder transformar las naciones y poder cambiar el paradigma de miles y millones de personas que solamente están pensando en el fin y en la destrucción. Amén. Y de la mano con lo que estás diciendo, mamá, si nosotros nos vamos a las escrituras, o sea, la Biblia es el registro visible de todos los logros de Cristo y está diseñada para llevarnos de gloria en gloria cada vez más alto y cada vez más alto. Uno de los problemas que estamos enfrentando es que cada generación está esperando la gran destrucción del mundo para que entonces Dios intervenga. Y entonces, si esta mentalidad es la que está prevaleciendo, lo que sucede es que la gente no va a entender lo que Cristo ya hizo. Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi cuenta, sino el Padre que mora en mí es el que hace las obras. O sea, la Biblia es el testimonio de la victoria de Cristo, de la reconciliación, de la creación de Dios, de la creación más preciosa de Dios, que es el hombre, de regreso al Padre. Entonces, ¿cómo se marca este fin de una era? En la primera era, el primer Adán hace un pacto con Satanás y separa al hombre de Dios. Entonces luego viene el último Adán, que es Cristo, que como acabas de decir, tiene una muerte terrible para destruir este pacto con el diablo, ponerle fin a esa era, y a través de su resurrección asegura que todos los que creemos en él podamos tener la victoria sobre absolutamente todas las cosas. Y si nosotros nos sentamos en esa victoria y empezamos a leer las escrituras desde esa victoria, entonces vamos a poder vivir en una realidad donde una teología de temor y de destrucción no cabe, porque Jesús no dejó absolutamente nada sin terminar, nada. Amén. Y aparte esto se contradice bastante con el primer mandato de Dios. O sea, si uno revisa la escritura y ve el primer mandato de Dios al hombre, que era sojuzga la tierra, sojuzga la creación, multiplícate y sojuzga la creación. Ok, ese mandato sabemos que no se llevó a cabo porque Adán cae, tal como decía Ana, se hace esta relación pecado, tiniebla en el hombre, y al mismo tiempo el hombre quiebra el pacto original que estaba en él, tal como dice el profeta Adán, quien prevaricó y rompió el pacto, decía el Señor. Y ese pacto original, que era la misma creación, porque esta es la parte que de repente la iglesia no ve,
Y es que cuando Dios hace la creación era un pacto. Toda la creación era un pacto. Y el huerto era el lugar de la habitación de Dios. O sea, no había templo ahí, no había liturgia, lo que había relación padre-hijo y un lugar natural que Dios mismo había hecho y por lo tanto ya estaba perfecto, no había que agregarle nada, donde se paseaba la presencia dentro del hombre y el hombre con el Padre. Ese era el pacto. Se rompió eso y en ese pacto había un mandato. No comas de esto y al mismo tiempo multiplícate y sojuzga la creación. Todos sabemos que eso se rompe, viene toda la historia de Israel, a través de diferentes pactos Dios va recuperando todos estos elementos que se perdieron. Digo diferentes pactos, aunque en realidad son secuencias en realidad de uno solo. Y llegamos entonces a Jesucristo, que recupera todas las cosas, tal como decía Ana, al postrer Adán. Pero entonces, si recuperó todas las cosas, volvemos al mandato original. El mandato original es sojuzga la creación y multiplícate. O sea, ¿cómo puedo hacer eso si estoy esperando que la destruyan? O sea, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo recuperar ese mandato que Jesucristo vino a traer? ¿Cómo puedo hablar de que, oh, sí, el huerto de Dios ha vuelto? Estoy hablando de lo contradictorio que puede ser en un mensaje decir, hermanos, el Edén hoy está con nosotros aquí. Amén, dicen todos. Hermanos, la tierra, la creación espera la libertad de los hijos de Dios. Amén, dicen todos. Y al final les digo, pero se va a destruir. O sea, no tiene sentido. Pero en un rato más, a ver, espérate, queda poco para que se destruya. O estén atentos a las noticias a ver cuándo cae una bomba y que nos parta en tres. No tiene ningún sentido. Entonces, hay algo aquí, creo yo, con respecto igual a lo que decías tú, Anita, acerca de Jesucristo, el único autor de toda la escritura. A mí me pasa, y me pasaba, y espero que me siga pasando. Cuando yo leo algo que no tiene relación con lo que yo pienso, tengo dos opciones. Dudo de mí, que yo estoy malinterpretando algo, o dudo del autor. Y entonces, en mi caso, yo prefiero dudar de mí. Decir, a ver, espérate, algo no estoy interpretando bien porque no creo que el autor se esté contradiciendo. Algo yo no estoy entendiendo bien. Y me tomaré el tiempo, los meses, los años para entenderlo bien. Porque creo y confío plenamente en que el autor sabe lo que está diciendo y no se está contradiciendo. Y entonces, si el mandato primero fue multiplícate, sojuzga la tierra, y luego eso viene confirmándose en el tiempo con palabras como las que leías tú, Anita, la tierra permanecerá, será entregado a los mansos, cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, cuando el reino de Dios esté entre nosotros, que Jesucristo ya lo trajo y dijo, el reino de Dios está a la mano, fue su predicación. Entonces, si eso está consecutivo, y hay algo que no me calza, bueno, entonces ¿por qué nos van a destruir? Tengo dos opciones. O dudo de mi estructura de pensamiento o dudo del autor. Yo prefiero dudar de mi estructura de pensamiento y dejárselo ahí al Señor. Exacto. También, Lore. Adelante. Ibas a responderle algo a Simón. Sí, porque pues estamos tratando de ver cuán absurdo es pensar que la Tierra va a ser destruida y que viene un fin terrible próximamente. Dice Efesios 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, aquí dice que todas las cosas fueron reunidas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra, en Cristo Jesús, en el tiempo del cumplimiento de los tiempos. Entonces, vamos a ver cuál es el tiempo del cumplimiento de los tiempos. Pero lo que quiero que note es que si cielos y tierra están unidos en Jesús, es completamente ilógico que Jesús vaya a destruir la tierra y vaya a destruir parte de sí mismo. Porque cielos y tierra están dentro de él y él vino a redimir todas las cosas. De hecho, el libro de Colosenses dice que él vino a reconciliar todas las cosas, así las que están en el cielo como en la tierra, por medio de su sangre preciosa. Entonces, su sangre pagó para redimir
no solamente a la humanidad, sino todas las cosas, y fue la sangre del pacto eterno la que une cielos y tierra para reconciliar. Reconciliar quiere decir alinear en la perfecta voluntad. Por eso en la oración de Jesús, él dice, sea hecha tu voluntad en los cielos como en la tierra. En los cielos no existe la destrucción. La destrucción proviene del reino de las tinieblas. El reino de Dios es redentivo. El reino de Dios, dice la palabra, que es de continuo el pensamiento de bien. Dios no es un Dios de destrucción, si bien puede corregir, como un padre corrige a un hijo, pero no lo destruye. Tú no fuiste jamás destruido para entrar a la salvación. Fuiste corregido, pagaste las consecuencias de tus pecados, pero no fuiste destruido, fuiste redimido. Lo mismo le pasa a la tierra. Entonces la tierra está dentro de Jesús y fue reconciliada por medio de la sangre del nuevo pacto. Y quiero tocar aquí algo que es sumamente importante. No sé si, Lore, quieres añadir algo a lo que estoy diciendo. Y continúa. Quiero tocar algo que es muy importante y es entender, porque pues las gentes empiezan a pensar, sí, pero pues estamos esperando, ¿verdad? Porque Mateo 24 y Lucas 21 pues hablan de que venía una tribulación tremenda. Entonces, ¿qué va a pasar con esta tribulación? Entonces, aquí tenemos que entender, número uno, que hay una página en la Biblia que fue puesta erróneamente entre Malaquías y Mateo. El nuevo pacto no empieza en el nacimiento de Jesús. El nuevo pacto fue establecido en la última cena, cuando Jesús tomó del pan y del vino, y ahí es donde él establece el nuevo pacto, el cual se va a manifestar el día de Pentecostés. Jesús asciende a los cielos, se sienta a la diestra del Padre, envía su espíritu, que también dice la Escritura que es el espíritu del Hijo, pero no me voy a meter en esa, envía el Espíritu Santo y ahí empieza un nuevo pacto. El antiguo pacto era un pacto externo, el templo era externo, y en el nuevo pacto, el pacto es interno, es la habitación de Dios dentro del corazón de los creyentes. Entonces, el nuevo pacto empieza, creo yo, en el Pentecostés y definitivamente no en el nacimiento de Jesús. Entonces, leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan como Nuevo Testamento es erróneo. Estos 4 evangelios son parte del cumplimiento y por eso concluye Jesús en el evangelio de Lucas, cuando se le aparece a los discípulos en la resurrección, diciéndole: todo se ha cumplido, lo que fue hablado acerca de mí en la Torá, en los profetas y en los salmos, todo ha sido cumplido, y entonces les abre el entendimiento para que entiendan la Escritura. Y yo creo que en esta era que empieza, Dios está enviando su Espíritu para abrir el entendimiento y que podamos entender la Escritura. Y que no vivimos en un viejo pacto, sino en un pacto que es el pacto del Espíritu, que es el pacto del reino de Dios, que es el pacto del levantamiento de los hijos. Y cuando digo hijos, hablo de la madurez de aquellos que entienden, el levantamiento de los hijos ante los cuales toda la creación, los cielos y la tierra responden, porque es la resurrección dentro de nosotros la que pone en unión cielos y tierra para que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros. Y estos son los grandes cambios que Dios quiere traer en nuestras vidas y no una destrucción del planeta. Amén. Cuando Jesús habló acerca de el fin del Ayón, habló del fin de una era que terminaba, y esto vino a concluirse en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, el problema con el que nos enfrentamos es que una gran cantidad de la iglesia y teólogos y apóstoles y profetas y demás ignoran completamente la historia. Entonces saltan el periodo de historia y pasan lo que fue profetizado por Jesucristo, amén, que iba a suceder en su generación. Y él les habla: de cierto digo
que esta generación, no una generación 2000 años después, le estaba hablando a Juan, le estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a Natanael, esta generación en la que ustedes están viviendo no terminará sin que antes venga el fin del Aión. Y efectivamente, 37 años después vino el fin de la era mosaica, el fin del Antiguo Testamento, el establecimiento del reino de Dios sobre toda la tierra, y toda la escritura en Mateo 24, ya lo iremos analizando paulatinamente a lo largo de estos programas, fue cumplida y está perfectamente documentada por Flavio Josefo y otros autores del antiguo, de la antigüedad, que registraron paso a paso cómo Jesús se cumplieron todas las profecías que él habló acerca de este fin del Aión. Justamente, si nos paramos en eso, si las palabras que Jesús habló para referirse al fin de un mundo conocido, al fin de la era, se estaban refiriendo a un momento preciso histórico. Número uno, es una súper esperanza y una súper sentido de amplitud. De hecho, está escrito en Proverbios: la esperanza que no llega es tormento al corazón. Si Jesús se hubiera referido al fin, cuando Él regresara, cuando hubiera una catástrofe masiva y se lo hubiera dirigido a sus discípulos hace 2000 años, Él hubiera traído un evangelio lleno de tormento. O sea, el corazón que espera tanto se empieza a llenar de tormento, como bien lo dice Proverbios. Eso por una parte. Luego, dos, ¿cómo nos posicionamos realmente como embajadores de esta resurrección? De el haber vencido a una era y poder surgir llenos de vida y resurrección en una era que se abre. Creo que ese es un planteamiento que nos compete absolutamente a todos. ¿Cómo entramos en la resurrección prometida? No pensando en ciclos. Primero tengo que vivir en esta tierra, crecer o morir, y luego puedo tener acceso a la resurrección. Incluso Jesús, como la resurrección misma, viene a truncar ese pensamiento humano que hay que cumplir ciertos ciclos para tener oportunidad de algo. Entonces, primer posicionamiento: ¿cómo me afianzo en la resurrección? ¿Y cómo surjo en ser un verdadero hijo de Dios que surge con todo el poder de su vida? Paso 1. De hecho, hay registros históricos. Por ejemplo, lo habíamos tratado en una de las temporadas anteriores. Esta epístola, Tratados de Resurrección, muestra factualmente cómo alguien que tal vez no tiene su fe completamente madura, pero es alguien que está tocando la puerta, dando pasos hacia cómo hacerse de la verdad que Jesús habló. Era un chavito, Regino. Le pregunta a este anciano una gran pregunta. Jesús dijo, Jesús murió, resucitó, y por tanto yo morí y resucité junto con él. Me queda muy claro que yo morí porque lo acepto como mi Señor Salvador. Acepto que todos mis pecados están muertos junto con él. Incluso yo mismo me veo muerto junto con él. Pero ¿cómo me tomo mano de haber resucitado junto con él? Eso significa que no tengo que esperar hasta morir para resucitar. Eso significa que es una realidad actual que está accesible para todos. Y ese pequeño cambio de mente, que no es un ciclo, sino que la resurrección es real, y eso es lo que está a la mano y lo que Jesús vino a traer, empieza a retar cualquier idea que no te haga subir, cualquier idea que no te haga ascender, crecer hacia más, querer traer soluciones ante problemas que tal vez no le ves solución, querer jamás tirar la toalla, jamás rendirte en nada. Y obviamente eso empieza a retar condiciones humanas como comodidad, estar conforme, una especie de conformismo, que si lo decimos muy, muy real, entre chiste y broma, como decimos en México, muchas de las cosas que hablábamos lo viví yo.
Tal vez yo no era la persona más apta, diestra, estudiada en cuestiones teológicas, pero sí buscaba siempre estar en la presencia de Dios. Entonces, si dentro de la congregación o fuera, pero dentro de este mundo cristiano en el que nací, estaba la oportunidad de, de experimentar la presencia de Dios con otras personas, ahí iba a estar yo. Si había una noche donde había milagros y gente sanaba, yo estaba al lado de los enfermos porque se sentía increíble cómo saber que Jesús, la vida estaba ahí y lo abría. Y me acuerdo que parte de las conversaciones que teníamos, a pesar de experimentar cosas inmensamente gloriosas, había una narrativa. Yo no sé ni cuándo se me insertó el chip, estaba yo muy chiquita, pero entonces estaba buscando siempre estar dentro de la presencia de Dios. ¿Cómo era posible que se contradijera tanto a estas ideas del fin de un mundo? Que venía un fin catastrófico, daba miedo, daba una especie de terror. Yo, muy personalmente, era una puerta que no quería ver. Estaba, por ejemplo, esta película que hablaba también del fin del mundo. Yo no la quería ver. Entonces eran contradicciones de creer y experimentar algo glorioso contra una enseñanza que allí estaba, que predicaba el fin de un mundo. Y fíjate que de la mano con lo que está diciendo Lore, a mí me pasaba algo que era como completamente lo opuesto a lo que le pasaba a Lore. Porque toda esta narrativa de la destrucción de la tierra, que es algo que pues constantemente hemos estado oyendo desde que éramos chiquitos, no resonaba en mi espíritu. Entonces, cuando veía una película de el fin del mundo, cuando el asteroide, o cuando escuchaba una prédica acerca del fin del mundo o demás, había algo en mí que hacía, ¿y por qué esta generación creerá que es tan importante como para que les toque a ellos vivir esto? Esta era una pregunta que yo me hacía todo el tiempo. O sea, la Tierra ha estado aquí por cientos y miles de años. En la Biblia dice que la Tierra va a permanecer. Esto simplemente a mí no me cuadra. Y fue algo que simplemente mi espíritu y mi corazón se cerraron y dijeron, no, o sea, no lo puedo procesar y no lo hago mío, no lo creo, porque Jesús nunca lo dijo. Sí, de hecho, que ahí está el punto, digamos, Mateo 24 ha sido tan utilizado para... De hecho, uno busca en su Biblia, Reina Valera, y te aparecen los capítulos cortados, el capítulo 24 cortado, con títulos como señales para antes del fin, pero no te especifica que este fin ya ocurrió, o sea, en el año 70, la venida del Hijo del Hombre, y luego viene la parábola de las 10 vírgenes. Y esto, la venida del Hijo del Hombre, con las señales del fin de Mateo 24, Jesús está hablando del fin de la era, del fin de ese pacto, que luego Apocalipsis nos va a mostrar con las copas, con las trompetas, con los sellos, va a mostrarnos cómo cambia de un pacto al otro, porque Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, o sea, ese es el punto de todo. Lo interesante, y tal como decía Anita, es de repente por todos estos conflictos que ha tenido la historia de la iglesia, también se pierde un poco el hilo histórico de que efectivamente en los inicios de la iglesia ellos sabían que la destrucción del templo era señal del fin de una era. Lo sabían. De hecho, Eusebio de Cesarea, él lo explica en uno de sus textos. Hay un personaje, por ejemplo, el emperador Juliano el Apóstata, por ahí lo pueden googlear, si les gusta googlear. Juliano el Apóstata le llamaban así porque él intentó reconstruir el templo en Jerusalén para contradecir a los cristianos que decían que ese había sido el fin de una era. Y por eso le decían Juliano a ese emperador que duró muy poco, como 50 años creo. Él estaba por ahí por el año 330 y algo. Juliano el Apóstata. O sea, él sabía
porque todos los cristianos decían eso, que la destrucción del templo en el año 70 era la profecía de Mateo 24. O sea, ellos no estaban mirando hacia el futuro. Lo que pasa es que con el tiempo nosotros no sabemos que eso ocurrió, no sabemos que hubo un apóstata y nosotros no hemos vuelto los apóstatas al usar Mateo 24 para reconstruir cosas en el futuro, cosas que Jesucristo dictaminó y profetizó que iban a ser destruidas y así se cumplieron. O sea, estamos hablando de señales del fin. Y ahora, lo peor es que estas señales del fin, que eran para ese lugar, para esa generación, tal como Jesús lo dijo, para ese territorio, lo hemos tomado estas señales del fin y se las aplicamos a China, a Europa, que vienen los ejércitos de no sé dónde, que se van a cruzar, o sea, y lo mezclamos con Apocalipsis y hacemos una olla ahí de cosas, y que las bombas nucleares, no, es que aquí se refiere a una bomba nuclear, o sea, cada siglo que ha pasado, voy a ir más atrás, cada década, mejor dicho, que ha ido pasando, cada generación encuentra una forma de destruir el mundo. Lo peor es cuando la iglesia también dice amén. Ese es el problema. O sea, cuando vino la pandemia, todos dijeron, no, aquí se acaba el mundo. Se acabó la pandemia, el mundo no se acabó. Vino lo de Ucrania, ok, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora viene otro conflicto en Israel, otro más de muchos. No, ahora sí, dicen. Como da el ejemplo al principio, tiembla un poco en Chile y no, ahora sí, algo, viene un juicio, algo. O sea, siempre esta inclinación a la destrucción. Yo creo que es patológico. Y fíjate que es súper interesante, Simón, cómo, digo, yo no sé cómo sea en Chile, pero te puedo hablar de México y España y Portugal también incluido. Los planes de estudios que tenemos nosotros a medida que vamos creciendo, o sea, históricamente, pues te enseñan que si los visigodos y los romanos y los griegos y la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y como que todos tenemos como una conciencia histórica de lo que pasó. En ningún plan de estudios vienen las guerras de los judíos. En ningún plan de estudios. O sea, es una etapa de la historia que es como borrada, o sea, no se las vamos a enseñar para que entonces la gente no pregunte. Porque si empiezas a estudiarla, entonces empiezas a ver, pero si el templo ya se destruyó, oye, pero si todas estas cosas que están escritas aquí ya pasaron, ¿por qué quieres que se repitan? Pero si yo no te enseño esta parte de la historia, entonces no te haces esas preguntas. Exactamente. Entonces, bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo pienso que debemos cerrar. Creo que es, ya que estamos hablando de cerrar con Mateo 24, que puede ser las preguntas de muchos, pues veamos realmente cómo empieza Mateo 24. Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Mateo 24 no empieza con una profecía 21 siglos después. Empieza hablando de que cuando sería destruido el templo y que no quedaría piedra sobre piedra, y esto pues sucedió en el año 70, cuando todos los elementos fueron quemados, como dice bien el apóstol Pedro, cuando dice, y entonces todos los elementos serán quemados. La palabra elementos pues es la palabra estoiken, que quiere decir el fundamento de una era antigua. Estaba hablando de cómo se quemaría pues todo lo que era el antiguo templo, el sacerdocio, todo quedaría vuelto cenizas para dar lugar a todas las cosas son hechas nuevas, porque Cristo viene a unir los cielos y la tierra. Cristo vino a sentarse en el trono de la gloria, y mientras Cristo esté sentado en el trono de la gloria, impera la vida, impera la resurrección, impera la luz y no la destrucción. Amén. Y bueno, pues con esto cerramos este primer programa y nos vemos la próxima semana en Encuentros del Séptimo Tipo. Dios les bendiga. Gracias, Simón. Gracias, Lore. Gracias, Anita. Dios les bendiga a todos mis hermanos.